Lectio Divina. Un momento a solas con Dios y su palabra salvadora. Dirigido por la hermana Rosemary Castañeda, dominica de la Presentación, directora de la Escuela de Pastoral y Animación Bíblica de la Arquidiócesis de Panamá. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 7, del 11 al 17. En aquel tiempo iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín, y caminaban con él sus discípulos y mucho gentío. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda. Y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose al ataúd, lo tocó. Los que lo llevaban se pararon y dijo: muchacho, a ti te lo digo, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar, y se lo entregó a su madre. Todos, sobrecogidos de temor, daban gloria a Dios, diciendo: un profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Este hecho se divulgó por toda Judea y por toda la comarca circundante. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. Hoy y durante esta semana y este mes bíblico, vamos a ir rumiando una de las palabritas que más nos diga del texto bíblico, para ir aprendiendo a disfrutar, gozar la palabra, la única palabra que nos puede dar vida, porque son muchas las que traen los textos bíblicos. Y en este mes bíblico, lo que estamos insistiendo es: elige una palabrita. Yo me puedo quedar, no llores, como quien dice: estoy contigo, yo te abrazo, tú eres mi hija, mi hijo muy amado, no llores, yo soy tu consuelo. Pero vamos a aprender qué es la lectura santa. ¿Qué quiere decir lectio? ¿Qué quiere decir esa palabra logos? Palabra encarnada, hecha hombre, que es Jesús de Nazaret. Y disfrutar con cada palabrita, así como es el camino de Emaús. Pero que me quede algo en el día de hoy. Hay otra frase que podemos resaltar: muchacho, a ti te lo digo, levántate. Muchacho, juventud de hoy. Muchacho, para nosotros, para nosotras, quizás ya ancianas. Puedes tener 30, 40 años, 50, 70, 80 años, pero a veces vivimos como infantes. ¿A qué se debe mi ligereza, mi poca reflexión? Pero también pensar en la niñez, en la juventud de hoy, que muere antes de tiempo. Y en nosotros, en nosotras, a veces desde dentro, cuando sentimos que no hay vida, quiero quitarle vida al otro. Y eso es lo que hace despertar el llanto en aquellas personas que saben amar. A ti te lo digo. Es decir, la palabra se refiere a mí, solo para mí. Y el reto es: levántate, levántate, resucita, ponte de pie, sé diferente.
no sigas en ese estilo de muerte. ¿Qué es muerte? A veces los celos, las envidias, la prepotencia, la ambición me tienen postrada, me tienen postrado, porque yo hago derramar lágrimas a los que viven junto a mí, a aquellos que comparten junto a mí, que dicen vivir junto a mí. Entonces, vamos a aprender qué lección, qué nos dice Gregorio Magno. Y nos quedamos solamente en este versículo. Muchacho, a ti te lo digo, levántate. En este proceso de la semana bíblica, es importante que después de cada enseñanza aprendamos a hacer la lección con uno de los versículos que los ponentes nos han dicho. Porque es cierta la enseñanza de San Gregorio Magno, cuando nos dice que quien practica la lección divina puede alcanzar dos metas: la sabiduría del libro o bien la plenitud del verbo. La primera meta se detiene en la comprensión de la palabra escrita y la segunda dispone al encuentro con la palabra viva. La cima a la que aspira la lección divina es a encontrar esa palabra viva, palabra que arde como llama. Así dice Eclesiástico en el capítulo 48, versículo 1, y está por encima de las nubes de la ley, de los profetas, de los apóstoles y del mismo evangelio. La meta es realmente alta. Para alcanzarla es necesario, en frase de San Jerónimo, elevarse con alas como de paloma. Es verdad, es cierto que lectio hace referencia a la acción de leer, pero etimológicamente deriva del verbo latino lego, que tiene también el significado de coger, recoger, rumiar. Este segundo significado de recoger recuerda con respecto a la lección que esta no es simplemente una lectura, aunque inteligente y atenta, de un texto bíblico, sino que ante todo pretende captar el pensamiento que encierra dicho texto y a la vez recoger el mensaje que en él se expresa. Por ejemplo, los que recorren los jardines de la Escritura no debemos atravesarlos precipitadamente o con negligencia. Estudiemos a fondo cada palabra para extraer su espíritu. Imitamos a la oveja solícita que recoge su miel de las flores. Hoy, el texto del Evangelio dice: a ti te lo digo, levántate. Pero hay algo más que Jesús dice en el versículo. Muchacho, a ti te lo digo, levántate. Le está hablando a un joven y debemos mirar la juventud hoy. Directamente dice: a ti te lo digo. Porque a veces dejamos resbalar las palabras de Jesús y debemos tomarlas para mí. Levántate. Quiere decir que tengo que mirar si estoy postrada o postrado. ¿En dónde, en qué butaca estoy acostumbrado a estar? En la quietud, estático, paralizado. La lección abarca el conjunto de procedimientos intelectuales progresivos mediante los cuales nos familiarizamos con las cosas de Dios, pero no se presta a los juegos fatuos de la curiosidad cultural, ni se deja revolver por las arenas movedizas de la especulación racional. La lectura santa es búsqueda, sí, pero el inspirador de este y también su objeto es Dios.
Considerándola desde este punto de vista, se ve cómo la lectura santa de la palabra divina es más una mística que una técnica, más una búsqueda de la verdad de una persona mediante el contacto con la palabra que me hace llevar la lectura divina. Y por tanto, en esta práctica de la lección se debe tener la intención de leer a Dios, más que de leer acerca de Dios. Debe guiarnos la esperanza de comprender a Dios mismo, más que las cosas que se refieren a Él. ¿Cómo lograrlo? Debemos entrar en el silencio de la palabra de Dios, tener el corazón inflamado para aceptar la explicación que nos dará el mismo verbo, ese verbo que es palabra dinámica que actúa. Recordemos la explicación de los discípulos de Maús. Es verdad que ellos iban cabizbajos, pero el oído era atento. Son características de la lección divina. Es mantenerse a la luz de Dios. Es su meta de la lección, es llegar al contacto íntimo con Dios. Hay algo más que San Gregorio Magno compara las Escrituras como una inmensa selva. Y sabes una cosa, él nos explica que quien observa desde una altura la ve como una enorme extensión de árboles cuyas cimas se confunden con las de las colinas y no distinguimos los valles profundos y las dilatadas llanuras que en ellos se esconden. Desde arriba, desde lo alto, no alcanzamos a ver trochas, caminitos, no. Pero cuando nos disponemos a recorrer ese espacio que le parece reducido, pronto nos advierte que lejos de haber visto todo como creíamos, nos quedan muchísimas cosas y detalles por descubrir. Esta lección es un camino dentro de la selva de las Escrituras. Y la meta de este camino es descubrir las infinitas, los secretos, las resonancias de la palabra divina, que nadie conoce tan bien que no pueda conocerla aún mejor. Es así como todos los días debemos elegir solo una frase. Muchacho, a ti te lo digo, levántate. ¿Qué me quiere decir hoy la palabra? Entonces buscamos traducciones diferentes, es decir, la Biblia latinoamericana, la Biblia de Jerusalén, Dios habla hoy, la Biblia de América, para mirar cómo me dice esa palabra y dónde me ubico mejor. Ella me va indicando la práctica de saber leer, de saber usar en una forma lenta, pero concienzuda, la frase, para ir entrando poco a poco en el versículo. Porque es que la lectura santa siempre debe ser la columna vertebral de aquel que quiere entrar en la espiritualidad de la Biblia. Porque desde sus orígenes, en el tiempo más antiguo, aquellos que se alimentaban de la palabra siempre trataban de leer la Biblia con fidelidad. ¿Qué me dice hoy esta palabra? Y volvemos así a la columna vertebral de la lección divina. ¿Qué me dice hoy? ¿Y cómo debo asimilarla para poderla practicar o darle vida? Acerquémonos entonces a la fuente,
a esta fuente de agua viva que es la Sagrada Escritura. Y así, después de mirar todo el proceso de lo que es la lectura santa, entonces yo me hubiese detenido en los dos caminos que nos decía el padre Edgar ayer. Los dos caminos que hicieron los mismos de Emaús. Ese camino que iban hacia Emaús con el extranjero, aquel peregrino. Dice el padre Edgar que eran muchísimos versículos, pero era que ellos iban con paso lento. Y aquel que les explicaba las escrituras iba más lento todavía, con tal de que ellos las comprendieran. Y dice que cuando ellos se pusieron de pie y se levantaron y se fueron deprisa de nuevo a Jerusalén, solamente se gastó un versículo, la velocidad. Entonces la lección me lleva a mí a la intimidad, a la intimidad. ¿Y cuál es la intimidad? Integrarme a mi comunidad. Muchacho, a ti te lo digo, levántate. Muchacho, es la actitud que yo tengo hoy. Muchas veces yo todavía no he madurado en la fe, no he crecido en vida espiritual. Cuando estoy parado o parada en una esquina, mirando quién pasa, qué actúa y cómo actúa, porque todavía estoy en actitudes de juicio, de condena, porque no quiero que nadie se me adelante, que nadie me pase, porque yo soy más, porque yo quiero dominar, porque yo quiero manipular, porque yo me creo superior a todos. Y esta actitud es lo que me lleva a la muerte. Muchacho, ese muchacho, esa juventud, es una juventud vibrante y dinámica. Pero le estoy hablando a los ancianos, a los que llevamos más de 20 años de vida bautismal, 25 años, 30 años, donde todavía en mí priman los juicios, las condenas y silencio a las personas que quieren ser hoy guías espirituales para otros. Perdónanos, Señor, perdónanos, Señor, las veces en que yo no he crecido ni he dejado crecer a los otros. ¿Cuántas llamadas, cuántos chat he hecho yo a aquellas personas que son mis enemigos, que me hacen sombra? Pero muchas veces, entre comillas, le digo que yo te quiero, pero te quiero silenciar, te quiero callar, te quiero poner en el féretro. Pero Jesús se acerca para decirme, levántate. Levántate aunque otros te quieran ver postrado. Levántate aunque muchos te quieran quitar vida. Levántate aunque aquellos te quieran apagar el espíritu, como te dice Pablo. A ti te lo digo, levántate. ¿Cuántas personas le han apagado el espíritu a muchos a través del Facebook, a través de las redes? Lo acosan, lo manotean. Preguntémonos, ¿todavía hay celos en mí? ¿Todavía hay envidias en mí? Me he preguntado yo, me he interrogado, ¿a quiénes he tirado al féretro, al hoyo? ¿A quiénes les he quitado vida? Señor, perdóname las veces en que he hecho llorar a muchas personas, hombres y mujeres, como a esta viuda, porque le he arrebatado la esperanza que llevaba dentro, como ha sido el joven de hoy. Alguien le arrebató a la viuda este joven, su vida, su esperanza. Y a veces yo le he arrebatado
la ilusión, la alegría, el espíritu positivo, el futuro a mis hermanas, a mis hermanos, a mi grupo pastoral. Siempre en la iglesia y dentro de la iglesia. Como nos lo dice Pablo, hay celos, envidias. No dejamos que el otro surja porque en él aletea el Espíritu Santo. Amén. Padre de los pobres, luz profunda en tus dones, Dios espléndido. No hay consuelo como el tuyo, dulce huésped de los almas, mi descanso. Suave tregua en la fatiga, fresco en horas de botono, paz del llanto. Espíritu, ven, luz santísima, penetra. Hasta el fondo, qué vacío.